Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla. Buenas noches, profesor. Sí se ve. Ya, correcto. Muy bien. Bien, vamos a trabajar lo que es autenticación básica. Nosotros hemos desarrollado ya algunas aplicaciones bajo la metodología REST. Ahora lo que vamos a hacer es implementar una aplicación en el cual se realice una identificación de usuario y contraseña y en base a esa identificación el usuario pueda consumir un recurso. Entonces, para poder llevar a cabo la parte de autenticación básica, nosotros vamos a partir de una clase en el cual vamos a definir cuáles son los atributos que vamos a establecer para el usuario y de qué manera nosotros podemos realizar la búsqueda del usuario en una base de datos. Una vez que se identifica, proceda a consumir el recurso. Entonces, el objetivo de la sesión es que ustedes aprendan a implementar microservicio con autenticación básica. Existen tres tipos de niveles de autenticación. Tenemos un nivel donde hablamos de una autenticación básica que consiste en que un usuario se identifica a través de un nombre y usuario y una contraseña. El otro tipo de autenticación consiste en una autenticación basada en tokens. No sé si ustedes habrán escuchado este tipo de seguridad cuando realizan, por ejemplo, una transacción financiera. De repente necesito realizar una operación en una entidad bancaria y para poder realizar esa operación me envían un token que es un código que tiene un tiempo limitado. Ese es el otro tipo de autenticación. Y hay otro tipo de autenticación de tres niveles, donde se trabaja lo que es servidor de autorización y se trabaja lo que es el servidor de recursos. Nosotros primero vamos a hacer lo que es autenticación básica y luego ya más adelante, en una posterior sesión, vamos a ver lo que es autenticación basado en token. Muy bien, entonces el objetivo es, como les decía, es implementar un microservicio con autenticación básica. Vamos a tomar como ejemplo el mismo proyecto que hemos estado realizando y le vamos ahora a agregar lo que es la parte de autenticación básica. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a abrir el último proyecto. Vamos a aperturar el último proyecto que estuvimos trabajando. A ver, vamos a esperar un momento que cargue el proyecto. De igual manera, también ustedes vayan cargando el proyecto. Muy bien, nosotros tenemos lo siguiente. En nuestro proyecto tenemos las clases, categoría, la clase producto, clase cliente, clase teléfono y clase trabajador. Hemos realizado en clases anteriores lo que es la parte de mapeo, cómo relacionábamos categoría con producto y también tenemos la relación de cliente con teléfono. Ahora lo que voy a hacer es que para poder consumir un recurso, vamos
a realizar una autenticación básica. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, hacer una lectura de qué productos tengo registrados en la base de datos, tengo que autenticarme para yo poder consumir el recurso. ¿Y cómo logro la autenticación? Vamos a añadir una clase que va a ser la clase operador y voy a tener en cuenta tanto lo que es nombre, la parte de contraseña y también voy a tener en cuenta el rol que va a tener el operador. Pueden existir diferentes roles. Podemos decir quién va a tener el rol de administrador, quién tiene el rol de operador, entre otros tipos de roles que se puedan dar dentro de una empresa. Entonces, para poder crear la clase, antes de implementar la clase, necesitamos agregar una nueva dependencia. Hay que agregar la dependencia que me permita trabajar con el paquete de seguridad. Y para poder agregar esta dependencia, van a realizar los siguientes pasos. Se van a ubicar en el nombre del proyecto. Ahí vamos a pulsar el botón derecho, y van a elegir la opción que dice Spring. Hay una opción que dice Spring. Dentro de la opción Spring, vamos a elegir la opción que dice ADD Stars. Adicionar dependencia en etapa inicial, ¿no? ADD Star, ¿qué es lo que quiero adicionar al proyecto? Nosotros necesitamos adicionarle el paquete de seguridad. Muy bien, entonces fíjese bien, botón derecho, se ubica donde dice Spring y en la opción Spring elige la opción que dice ADD Stars. Vamos a hacer clic en esta opción, esperamos ahí un momento Aló, y me aparecen los paquetes que ya hemos agregado, ¿no? Las dependencias que ya hemos agregado anteriormente. A ver, quiero que me indiquen si les aparece esa interfaz. A ver, me indican si están por ahí todos. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Qué paquete es el que voy a agregar? Van a buscar ustedes el paquete que dice Security. Busquen el paquete Security. Van a activar lo que es el Spring Security. Este es el paquete que me permite poder trabajar lo que es la autenticación básica. Cada vez que quiera darle un tipo de seguridad, van a trabajar con este paquete que es Spring Security. Añaden Spring Security. Y una vez que agregaron Spring Security, vamos a hacer clic en Siguiente. Botón Siguiente. ¿Dónde deseo agregarlo? Acá en este paso me dice a dónde lo quiero agregar. Lo quiero agregar en el archivo POM. Tienen que marcar el archivo donde quieren agregar la dependencia. En este caso, donde figuran las dependencias es el archivo pom.xml. Habilito el archivo, activan la casilla para indicarle que en ese archivo quiero agregar el paquete y luego hacemos clic en el botón finalizar. Ahí esperamos un momento. Ustedes miran ahí en la parte inferior, va a haber una barrita que les va a indicar que está en este momento descargando el paquete de seguridad. Ya tiene que llegar ahí al 100%. Muy bien. Entonces, lo que he hecho es agregar la dependencia de seguridad para poder codificar lo que es autenticación básica. Muy bien, una vez que ya agregaron el paquete, ¿cómo sé que añadió la dependencia?
Para que ustedes puedan ver si añadió la dependencia dentro de su proyecto, tienen ustedes el archivo pom.xml que está al final. Miren, al final hay un archivo pom.xml. Abren este archivo y ustedes miren en la parte donde están las dependencias. Vamos a ubicarnos. Ahí están las dependencias y tiene que haber unas líneas que hagan mención a la parte de seguridad. Dentro de estas líneas, ustedes van a ver que agregó las siguientes líneas. Estas líneas tienen que ver con la parte de seguridad, ¿correcto? Esto es lo que añade al momento que hemos habilitado la dependencia Spring Security. Como ya hemos agregado el paquete de Spring Security, automáticamente, bueno, estas líneas se adicionan en el archivo POM. Muy bien, entonces ya verificamos que ya están las líneas que corresponde al paquete de seguridad. Muy bien. Una vez que ya hemos añadido estas líneas, ahora vamos a implementar una clase que me permita generar la entidad operador. Vamos por el lado del paquete de Java y nos vamos a ubicar en el paquete modelo. Aquí en el paquete modelo vamos a pulsar botón derecho, elegimos la opción nuevo y vamos a elegir nueva clase. Nombre de la clase le voy a llamar COperador. La clase operador. Dentro de esa clase, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es definir los atributos que necesito al momento de crear la entidad operador. Voy a crearle un identificador, le voy a crear un sobrenombre, una contraseña y el rol que va a tener. Muy bien, entonces vamos a hacer clic en el botón que dice finalizar. Listo. Tenemos ya aquí la clase operador. Le voy a indicar que esta clase va a representar a una entidad. Como voy a usar varias anotaciones del paquete de persistencia, aquí voy a colocar asterisco para no estar añadiendo las líneas referentes a cada anotación. Le vamos a decir que esta entidad va a mirar a una tabla cuyo nombre se va a llamar operador. Significa que al momento en que yo ejecute el programa, se va a crear una tabla con el nombre operador. A la entidad operador, ¿qué atributos voy a crear? Por ejemplo, le voy a decir, vamos a crear un atributo que identifique al usuario. Le voy a asignar un código. Luego le voy a crear un sobrenombre que vendría a ser el nick del usuario. Cuando digo sobrenombre, me refiero que, por ejemplo, yo le puedo decir el usuario admin, o el usuario Luis, o el usuario user01 o user02. Es un sobrenombre que se le da al usuario de cómo se va a identificar dentro del sistema. También le voy a establecer una contraseña. El password, ¿qué contraseña le voy Profesor, a disculpe. colocar a cada operador? Sí, te escucho, te escucho. Eh, ¿Podría dejar la pantalla así, porfa? Porque para tener el contexto y continuar con la clase mejor, porque Ya, pero cualquiera, si es que el que ve, desea ver no hay más, problema. hay un más ahí abajo en la pantalla, entonces yo le puedo agrandar el zoom. A ver, vamos a ver. Ahí está bien. Yo, o sea,
No, no, para mí está bien, pero si hay algún compañero que no puede ver bien, hay un Mm. más en la parte No, no hay inferior problema. El izquierda. problema es que vean y si ven, pues no hay problema. La cosa es que vean. No vaya a Sí, ser ahí cosa está que... bien, sino que cuando escribe, solamente se ve lo que escribe y no se ve el contexto. Ya no hay problema. Pues la cosa es que todos vean bien, ¿sí? Muy Sí, bien, profesor, gracias. entonces el código de usuario vendría a ser nuestro identificador y le vamos a decir que se generen los datos, ¿no? Si ven ahí los métodos que estoy eligiendo, ese es el problema. Ahí va a estar el problema para que alcancen a ver los métodos. Se ve, profesor, se ve. No, profesor. Ya, genial. Entonces vamos a decirle que genere los valores de forma automática. Para poder generar los valores, vamos a establecer a través de una estrategia donde los valores se van a generar como datos únicos, como datos únicos. Cuando yo digo que identifica como dato único es que cada usuario va a tener un ID y ese ID va a ser correlativo. No es que yo se lo voy a colocar, ¿no? Sino que de manera automática ya eso se va a generar. Vamos a definir lo que son la parte de las columnas y tenemos que establecer lo que es la parte de qué dato, con qué tipo de dato lo voy a definir. Entonces lo voy a definir como valor entero, como valor entero. Muy bien, listo. Entonces ya tengo definido que para cada usuario se le va a asignar un código y ese código vendría a ser un dato entero. Ahora, depende porque no siempre los datos son enteros. De repente alguien quiere definir de tipo char o varchar, pues tendrá que establecer ahí. Pero tengan en cuenta que cuando son códigos muchas veces son caracteres con anchos fijos, por lo tanto la longitud tendría que ser una longitud fija y en ese caso sería un dato tipo char, ¿no? Salvo que sean códigos que varíen de tamaño. En el caso de las cadenas, de la misma forma, vamos a definir cuál es el tipo de dato con el cual vamos a establecer. En este caso, para el nick le vamos a decir que sea de, vamos a colocarle unos 20 caracteres. Muy bien. Para el caso de la contraseña, voy a trabajar un máximo de 10 caracteres. Muy bien, entonces ya tengo los atributos, código de usuario, tengo lo que es el nick y tengo lo que es la parte de la contraseña. ¿Qué más me faltaría? Me faltaría indicarle el tipo del rol. Vamos a establecerle un rol. Cuando hablo de rol, me refiero que, por ejemplo, si va a ser administrador, si es que va a ser operador, en ese caso tendría que establecerle un rol, ¿no? Ahora, tener en cuenta que no todos tienen el mismo rol. Vamos a decirle aquí para el rol, le voy a colocar un máximo de 30 caracteres. Muy bien. Entonces ya tengo el código de usuario, tengo el nick, el password y el rol. Voy a decirle que no acepte datos nulos. Entonces, para que no acepte datos nulos, aquí vamos a ponerle falso. No aceptar datos nulos. Desde que tiene un código, debe tener el password y debe tener la contraseña. Y además el rol. Además el rol. Muy bien. ¿Qué más me faltaría establecer? Me faltaría establecer el constructor. Vamos a pulsar el botón derecho. Vamos a generar
elegimos Source, elegimos la opción Generar constructor usando campos. Generar constructor usando campos. Marco todos los campos y le digo generar. Ya tengo un constructor con atributos, ¿no? O sea, con atributo de entrada. Tengo un constructor con parámetro de entrada. En el caso de escritura, y si quiero en algún momento hacer una lectura, aquí vamos a generarle otro constructor, pero sin parámetros. A ver, vamos a elegir otro constructor. Vamos a hacer clic, generar constructor usando campos y demarcamos todos. Le vamos a decir generar. Muy bien. ¿Qué más necesito? Las operaciones get y las operaciones de tipo set. Vamos a pulsar el botón derecho. Vamos a elegir la opción source y le vamos a indicar que genere tanto los getters como los setters. Marcamos todos los campos y elegimos generar. Listo. Ya tenemos la clase operador. Vamos a guardar todos los cambios. A ver, me indican cuando tengan la clase operador. ¿No me puede pasar el código, por favor? Sí, no hay problema. A ver. Se lo voy a compartir ahí por el chat. Ahí está. A ver, copien el código y lo pasan ahí en su entorno de trabajo. A ver, me confirman cuando tengan la clase operador. Ya luego vamos a ver, por ejemplo, el caso de las contraseñas. Se tienen que establecer un método de encapsulamiento, es decir, un método de encriptación, de tal manera que al momento de registrar un usuario, un operador, Todavía no me su aparece en código el no chat, se por eso qué vea, raro. perdón. A ver, ¿alguien por ahí habló? ¿Alguien tiene errores por ahí? Parece que escuché que tenía alguien error. A ver, verifiquen bien el código porque acá no me ha arrojado ningún error. Todo bien, A ver, profe. ¿está bien? Todo bien, Muy profe. bien. Ya, listo, listo. Entonces vamos a cerrar la clase operador. Nos vamos a ubicar ahora en el paquete interfaz. Vamos a ir al paquete interfaz y vamos a crear un archivo de interfaz. Botón derecho, nuevo, y van a elegir interfaz. El nombre de la interfaz le vamos a llamar iOperador. Es iOperador. Repito, nombre del archivo iOperador y hacemos clic en finalizar. Muy bien. Para poder heredar procesos tipo CRUD, vamos a decirle que vamos a heredar lo que es el JPA Repository. JPA Repository. Hay que indicarle cuál es
la clase que me va a permitir usarlo como repositorio. En este caso, la clase que voy a usar como repositorio es COperador. COperador. Muy bien. Entonces, la clase que voy a utilizar como repositorio es la clase COperador. Y el tipo de dato que he utilizado para identificar cada registro es de tipo entero. Entonces vamos a decirle aquí tipo de dato entero. Muy bien. Podemos también asignar lo que son búsquedas, aunque ya la búsqueda por ID lo tenemos. Búsqueda por nombre de usuario, bueno, eso ya va a depender del identificador. Ya, por el momento vamos a dejar solamente esta interfaz. Ya si de ahí hay que añadir algún otro método, lo podemos implementar. Muy bien. A ver, me indican si ya tienen la interfaz. Vamos a guardar los cambios. Guardamos los cambios. No fue una consulta. En ahí, si es que Sí. ponemos ahí, es para consultar, ¿no? Si es que ponemos un código en ese, en la interfaz operador. Ya, aquí tú puedes añadir más métodos de los que trae el JPA Repository. Por ejemplo, el JPA Repository, ¿qué métodos trae? Trae el método SCI para poder almacenar un objeto hacia una entidad. Trae también lo que es el Find by ID, si quiero buscar por identificador. También tienes lo que es para eliminar por ID, pero hay métodos que no lo tiene el JPA Repository. Y cuando no lo tiene esos métodos, ahí es donde ya tú agregas los métodos que quieres trabajar en esa interfaz. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? De repente más adelante tengo la necesidad de agregar otro método, entonces lo podemos añadir aquí. Por el momento lo vamos a dejar así, ¿correcto? Pero ya luego, como te digo, puedo yo añadir más métodos, métodos que no estén implementados en el JPA repository. Muy bien, a ver, me indican si tienen la interfaz. Y Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a guardar los cambios. Vamos a cerrar esto de acá. Muy bien. Ahora nos vamos por el lado de servicio. Vamos por el lado de servicio. Por el lado de servicio, vamos a crear una nueva clase donde le voy a llamar servicio operador. Servicio operador. Listo. Una vez que colocaron el nombre servicio operador, vamos a hacer clic en el botón finalizar. Le vamos a indicar que este archivo se va a comportar como un archivo en el cual vamos a establecer métodos que sirvan de servicio a otras clases o a otras interfaces. Entonces, como esta es una clase de servicio, yo necesito aquí indicarle cuál van a ser esos métodos que voy a emplear para mi clase operador. Si es que voy a hacer un listado de operadores, si es que voy a insertar un nuevo operador. Por lo tanto, le vamos a decir que autorice el uso de los métodos de la interfaz operador. Acuérdense que la interfaz operador está heredando la interfaz JPA Repository. El JPA Repository
es una interfaz que nos facilita a nosotros poder implementar procesos de tipo CRUD. Entonces, para darle esa autorización, nosotros usamos lo que es la notación AutoWire. Y le voy a decir que voy a usar la interfaz operador. Interfaz operador. Control barra espaciadora para decirle que la interfaz operador está en el paquete. ¿En qué paquete está? En el paquete interfaz. Muy bien. La variable, voy a colocarle una variable. Le voy a colocar, por ejemplo, IOP, punto y coma. Muy bien. Por ejemplo, un método. Quiero obtener un listado de todos los operadores que tengo registrado. Entonces aquí le voy a decir, necesito una lista. Uso la instrucción list del paquete java.util. El repositorio que sea la clase operador, C operador, vendría a ser el repositorio. Y lo que voy a hacer simplemente es listar operadores, que liste todos los operadores. ¿Cómo hago para obtener la lista de operadores? Simplemente le digo, devuelve de la interfaz operador, vamos a buscar todos los registros y que simplemente los devuelva, ¿no? Vamos a añadirle aquí la clase operador, no le hemos añadido la ruta, está en el paquete modelo. Hay que añadirle la ruta para que no aparezca ese error. ¿Muy bien? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es que a través de ese método me va a permitir listar todos los operadores que tenga registrados en la tabla de operador. Muy bien. Ahora, si quiero buscar por ID para obtener un registro de operador, vamos a decirle buscar código. ¿Qué es lo que tendría que ingresar? Tendría que ingresar un valor entero que represente el código. Que represente el código. Para poder hacer la búsqueda, utilizo a través de la interfaz de operador y le digo que haga la búsqueda por ID. Y aquí es donde ya utilizo el famoso Find by ID, ¿no? Find by ID. Estos métodos es lo que yo me refería cuando le decía que ya trae la interfaz JPA Repository. El JPA Repository, por ejemplo, trae el método findAll, tiene el método findById, tiene el método cite, tiene el método deleteById, entre otros métodos más. Pero a veces hay métodos que no los trae y ahí es donde hay que implementar el método por el lado de la interfaz. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Lo que voy a buscar es el registro por código y quiero que devuelva el registro. Punto y coma. Ahora, ¿y qué pasa si no está? Si es que no está, de repente me genere alguna lista de errores. Para que no genere esa lista de errores, usamos el controlador de errores, que en este caso vendría a ser el famoso TreeCatch. Podemos usar el TreeCatch y le vamos a decir lo siguiente. Si es que no hay ningún error, entonces devuelve el objeto de operador. Y en el caso de que se presentase un error, a lo mejor no encuentra el registro, simplemente que devuelva dato nulo. Devuelve dato nulo. Muy bien. De esa manera ya tengo lo que es la búsqueda por código. Muy bien.
¿Qué otro método vamos a implementar? Ya tengo lo que es listar operadores. Vamos a añadirle un método de grabación. Vamos a añadir el método de grabación. Le digo, devuelve un objeto de la clase operador cuyo nombre va a ser guardar operador. Guardar operador. Muy bien. Para poder guardar los datos de un operador, va a ingresar un objeto de la clase operador. Aquí entraría un objeto. Este objeto es el que trae los datos. Cuando el cliente lo envía, vienen en formato JSON y quien recibe esos datos que entran en formato JSON es la variable OB. Vendría a ser el objeto. Muy bien. Ahora, al momento de guardar, eh, si en algún momento estaría faltando un dato, me va a arrojar un error. Entonces, vamos a usar el controlador de errores. Usamos nuevamente el famoso trick catch. Vamos a quitar este comentario que está acá. Y le digo que devuelva el objeto de operador después de grabar. ¿Qué es lo que voy a grabar? Lo que entra en la variable OB. O sea, aquí entraría los datos del operador y aquí lo que hace es grabar. Graba y retorna el registro con el código que se le está asignando al operador. Me va a decir, a ver, ¿con qué código estoy grabando el operador? ¿El código 1, el código 2, código 3, en fin? Y en el caso de que yo mande datos y de repente no estoy enviando un dato que es importante, hemos dicho que desde que ya hay un código, debe tener su nombre, debe tener su contraseña y debe tener un password. Perdón, contraseña y el rol, disculpen, y el rol. Entonces, esos tres datos son elementales: el nombre, la contraseña y el rol. Si uno de ellos falta, ahí es donde va a saltar el error. Entonces, para que no salga esta lista de errores, uso el trick catch. Y si se presenta un error, entonces simplemente que salte dentro del catch y devuelva dato nulo. Devuelve dato nulo. Si logra hacer la grabación, entonces que devuelva con el código que se le ha asignado a ese operador. Muy bien, entonces tengo lo que es búsqueda, listado, guardar operador. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer un proceso de eliminación. Si quiero darle de baja a un operador, aquí le voy a decir que devuelva un dato booleano. Un dato booleano. Si es que logra eliminar, devuelve verdadero, y si no logra la eliminación, que sea falso. Entonces le voy a llamar eliminar operador. Eliminar operador. Para poder eliminar un operador, lo vamos a hacer por código. Dato entero, un parámetro que reciba el código del operador. Y acá le vamos a decir eh, primero que haga la búsqueda del operador. ¿Cómo hago la búsqueda? Puedo utilizar lo que es la parte de control de datos nulos. Puedo controlar datos nulos. O si no, también puedo hacerlo directamente, ¿no? A ver, vamos a decirle acá lo siguiente. Si IOP punto fan by ID que haga la búsqueda por, por código de operador, hacemos la lectura y preguntamos
Vamos a ver si de frente preguntamos aquí. Si es que está presente el registro. Si está presente, que proceda con la eliminación. Y si no, y si no, te vamos a decir que retorne dato nulo. Y si existe, perdón, aquí dato booleano sería falso. Sería falso porque no existe el registro, ¿no? Por lo tanto, no aplica la eliminación. Pero en el caso de que exista, si es que busco un código y existe, entonces procede con la eliminación y devuelve como valor dato booleano que sea verdadero. Ahora, si ese código de usuario se encuentra vinculado con algún otro registro que esté relacionado, entonces simplemente no va a proceder con la eliminación. O sea, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un comprobante y ese comprobante ya se le asignó un cliente, ya ha sido emitido y está figurando en más de una tabla. Entonces, ahí lo que puedo hacer es aplicar una eliminación lógica. O sea, un valor que me diga si está en 1 o 0, simplemente que lo oculte, ¿correcto? Igual en el caso de los operadores. Pueden haber registros de un operador que ya ha trabajado anteriormente. Vamos a suponer que el operador Luis ha emitido 10 facturas. Yo no le puedo dar de baja a ese operador una eliminación física. ¿Por qué? Porque ya su código está figurando en más de una tabla. Lo que podría hacer es aplicar una eliminación lógica, es decir, que tenga un valor adicional y un valor y ese valor cambiarlo, ¿no? Sea valor 1 o valor 0. Yo puedo decir, a ver, los que están en 1 significa que están habilitados, ¿no? Y los que están en 0 significa que están deshabilitados. O sea, los puedo trabajar de esa manera. Pero mientras no esté vinculado con otra entidad, que sí proceda con la eliminación. En ese sentido, sí. Ya, eso son cositas que muchas veces se van viendo al momento que ya trabajas ya directamente con el sistema y eso a veces se aprende cuando ya vivencias en el campo real, cuando ya está en marcha el sistema. Entonces, vamos a aplicarle aquí, le vamos a decir que a través del trick catch, controlar si es que no se puede eliminar el registro. Aquí vamos a decirle, procede con la eliminación y si no logra eliminar el registro por código, si no logra sería falso y si logra sería verdadero. Y si hay un error que no se pueda borrar, entonces simplemente retorna falso. Retorna falso. Muy bien. Entonces tengo acá lo siguiente, ¿no? Para poder eliminar un operador, primero busca si el código del operador está presente dentro del repositorio. O sea, si yo tengo en mi tabla, tengo un operador que ya tiene ese código. Si es que está figurando, entonces procede con la eliminación. Si es que no permite eliminar, es porque de repente ese registro está ligado con otras tablas. Por lo tanto, retorna falso. Pero si no está ligado a otras entidades, simplemente puedes darle de baja de manera física. Ahí sí va a retornar verdadero. Y el otro caso es que si puede ser un código de un registro que no existe, ¿no? De repente yo tengo 3 operadores y digo, a ver, vamos a darle de baja al operador 5. Al momento que comienzo a mirar en la tabla, no tengo operador con código 5. Entonces, al no tener, ¿qué es lo que estaría retornando?
estaría retornando falso. Muy bien. Podemos añadir otras, a ver, ¿qué otro podemos añadir aquí? Vamos a añadir lo que es actualización. Vamos a añadirle lo de actualización. A ver, si nos queda todavía, ya. Lo que pasa es que como el tiempo es bastante corto, a ver, en este momento son las 9:57. Vamos a avanzar lo de actualización. Vamos a decirle acá lo siguiente. Vamos a crear un método público que devuelva un registro de operador, un objeto de la clase operador, nombre del método actualizar operador. Actualizar operador. Para poder actualizar un operador, necesito los datos del objeto de operador. Entonces aquí va a entrar un objeto de la clase operador. Muy bien. Para poder actualizar en este objeto viene el código del operador y vienen los datos que desea actualizar. Entonces lo que hago primero es busco si está el registro de operador. Muy bien. Buscamos. A ver, vamos a cerrar esta llave. Listo. Para buscar, leo de la variable OB, que es el objeto, que es lo que voy a leer, el código del operador. Código de operador. Muy bien. Y acá nosotros le hemos llamado, a ver, en el operador está como code us. Code us. Muy bien, entonces leo el código del usuario, del operador. Verifico si es que está presente dentro de la tabla. Si está presente, entonces lo que necesito es recoger los datos que tiene actualmente el registro. Y eso lo llevo hacia otra variable. Lo voy a llevar hacia otra variable. Le voy a poner RANT, registro anterior. Lo voy a poner así, registro anterior. Esa es una variable, ¿no? RANT, que para mí vendría a ser registro anterior. Es decir, la forma como está el registro antes de ser actualizado. Y lo que le voy a decir aquí es voy a recoger los datos que tiene actualmente el registro de operador. ¿Cómo tomo los datos? A través de la interfaz. Le digo, vas a buscar por código. Vamos a buscar por código al operador. Entonces, para buscarlo, leo el código de usuario. Leemos el código de usuario y leo todo el registro. Puntico. Listo. ¿Qué es lo que deseas actualizar? ¿Quieres actualizar el nick? ¿Quieres actualizar la contraseña? ¿O quieres actualizar el rol? Tenemos esos tres datos. Pregunto primero si es que ha enviado, por ejemplo, el nombre de usuario. ¿Cómo saber si el nombre de usuario es nulo? Para poder saber si es que en el objeto que está entrando el dato es nulo, pregunto por la variable que está entrando y leo el nick del usuario, el sobrenombre. Si este sobrenombre es nulo, significa que no está
no está entrando el sobrenombre y el sobrenombre no lo va a cambiar. Entonces, al no mandar un nuevo nombre de usuario, significa que sigue siendo el mismo. Por lo tanto, en esa variable, lo que hago es escribir, le digo, vamos a escribir el sobrenombre que tenía antes de ser actualizado. ¿De dónde leo el dato? De la variable recANT, de cómo estaba el registro antes de ser actualizado. Y leo el nick de usuario. Leo el nick de usuario y se lo asigno a esa nueva variable que es OB. Muy bien. Esa misma lógica le aplico, por ejemplo, para el nick, para lo que es el password y lo que es el rol. Vamos a aplicarle esa misma lógica. A ver, vamos a borrar esto. Voy a copiar la línea anterior y lo vuelvo a pegar. Entonces acá yo le voy a decir, vas a leer el password de usuario. Si no envía password, entonces que siga con el mismo password. Que siga con el mismo password. Listo. Igual para lo que es el rol. Si no envía rol, si no envía rol, entonces déjalo con el mismo rol que tenía anteriormente. Que siga con el mismo rol que tenía anteriormente. Una vez que ya escribí los datos a la variable OB, entonces procede ahora sí con la grabación. Procedemos con la grabación. Le vamos a decir, devuelve el registro actualizado. Devuelve el registro actualizado. Muy bien. En el caso que no exista, vamos acá a decirle caso contrario. Si no existe, entonces retorna nulo. Retorna nulo. Y si hay un tipo de, a ver, ¿se puede dar aquí un tipo de error? No, porque le estoy diciendo si está nulo que tome el dato anterior. Estoy validando el código, entonces ya no habría problema. No habría problema. Muy bien. Entonces ya tengo el proceso de actualización. Vamos a guardar los cambios. Guardamos los cambios. Listo. Si hay otro proceso por agregar, lo podemos luego agregar, ¿correcto? Repito, si hay algún otro método que se nos ocurra poder agregar, lo podemos agregar. Muy bien, voy a pasarles este código. Este código sería de la clase servicio operador. A ver, voy a copiar todo el código y se lo voy a compartir aquí por el chat. Listo, ahí está el código. Pueden copiarlo y pasarlo ahí a su proyecto. Vamos a grabar, control S. Muy bien. A ver, me indican cuando tengan la clase servicio operador. A ver, ¿me confirman, por favor? Listo, Ya profe. está, profesor. Muy bien. Vamos ahora a pasar
Grabamos aquí los cambios y continuamos con la parte del controlador. Nos falta agregar la implementación del detalle usuario. Ya aquí vamos a ver lo que es la implementación de detalle usuario. Muy bien, por el lado de controlador hay que agregar las rutas para poder aplicar lo que es la grabación de usuario. Vamos a pulsar aquí, botón derecho, y vamos a crear una clase que le voy a llamar controlador, controlador operador. Controlador operador. Una vez ya establecido el nombre, controlador operador, vamos a hacer clic en el botón finalizar. Muy bien. El controlador le voy a indicar que es un controlador para metodología REST. Habilitamos la anotación controlador para metodología REST y le vamos a decir cuál es la ruta por el cual el usuario va a realizar peticiones. Colocamos el famoso request mapping y le indicamos cuál es la ruta. Aquí la ruta le voy a llamar operador. Operador. Muy bien. Profe, una consulta. ¿Importa que esté Sí. en mayúscula o minúscula? ¿O No, no, no importa? no. Ahí hay que tener cuidado. Si tu primer carácter está en mayúscula, al momento que tú haces el uso por el lado del Postman, lo tienes que escribir tal como lo has colocado acá. Porque a Ah, ya, veces correcto. sucede, sí, a veces sucede que por acá está en minúscula y cuando hacen la prueba por el lado de Postman, a veces no reconoce el mapping. No sé si les habrá pasado. Colocamos minúscula y vemos que acá está el primer carácter en mayúscula y nos sale que la ruta no la reconoce. Nos sale ahí un error en la parte de abajo del Postman. Y eso es porque acá está el primero en mayúscula. Entonces aquí hay que tener cuidado. Así como le están colocando en la petición, ese mismo patch, así como está escrito, lo tenemos que usar por el lado del Postman. ¿Correcto? Ahora, no tampoco podemos cambiar, por ejemplo, yo acá le digo operador, por el lado de Postman no puedo poner otra ruta. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? O no sé si es que en el examen algunos les habrán pasado el proyecto, no sé qué habrá pasado ahí. Sucede lo siguiente, a ver, sucede que en el controlador me ponen esto, ¿no? Algunos han puesto esto, eh, API y por acá han puesto de esta manera, operador, ¿correcto? Pero en el caso del examen ha sido otra ruta, ¿no? API proveedor, ¿ya? Y cuando voy a ver el controlador, acá solamente figura de esta manera, proveedor. Pues que se olvidaron de cambiar la ruta para engañar al docente y ahí ya está mal. Y me envían imágenes con pruebas que está con la ruta de API y por acá le han puesto proveedor y eso no va a funcionar. Cuando he corrido el código no funciona, pero me han mandado imágenes de que sí está funcionando, pero está con ruta diferente, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó? O es que alguien les pasó el proyecto y cambiaron acá y se olvidaron de cambiarlo por el lado del Postman. Entonces, ahí es donde ya me comienzo a dar cuenta quién realmente lo hizo, quién se lo pasó, quién no lo pasó. Y dentro del proyecto hay una ruta que me indica de dónde se genera el archivo.
de qué máquina está saliendo el archivo. Y ahí, por ejemplo, también me he dado cuenta que hay algunos que solamente han cambiado las variables en algunas clases. Y la lógica la misma que usa su compañero. ¿Cómo me he dado cuenta? Porque en los atributos no, no creo que tres personas piensen en el mismo nombre de atributo. Yo no he puesto nombres de atributos, yo nomás he puesto que el proveedor debe tener un root que tenga razón social, pues no les he puesto ni el tipo ni el tamaño, porque ustedes mismos iban a definir el tipo y el tamaño. Y resulta que hay tres proyectos que tienen mismos atributos, tienen mismo tamaño, tienen misma longitud y en el lado de controlador tienen las mismas rutas. Y cuando veo el origen de dónde procede el examen, sale de una misma computadora. Entonces, ahí estoy colocando algunas observaciones. Si es que a alguno le ha anulado el examen, bueno, ya sabe por qué, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, tenemos aquí un patch que vendría a ser, en este caso, operador. Había colocado operador. Muy bien. Vamos a guardar los cambios y ahora lo que vamos a hacer es decirle que autorice el uso de la interfaz, bueno, en este caso de la clase servicio, 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 operador. Servicio operador que se encuentra en el paquete de servicio. Colocamos una variable, voy a colocar la variable SO. Muy bien. Necesito listar todos los operadores que tengo almacenado. Usamos un proceso de tipo getMapping y le vamos a decir a través de un método privado que muestre la lista de los operadores. Usamos la interfaz list de java.util y le digo que me muestre una lista de los objetos de la clase operador. Listar operadores. Listar operadores. Este es C operador, control barra espaciadora, y hay que indicarle que está en el paquete modelo. Muy bien. Entonces, va a retornar de servicio operador la lista de operadores. Lista de operadores. Muy bien. Profesor, disculpe. Sí, te escucho. El AutoWired colocado en servicio operador es para que inyecte a las clases donde se necesitan, ¿no? O sea, Los métodos, los básicamente. métodos. Los métodos es. Ah, ok. Claro, los métodos que tienes implementados en tu clase servicio operador. Eh, ¿qué código exactamente nos facilita no hacer? Por ejemplo, No hacer en qué sentido. o sea, ese AutoWired es una abreviatura para que nosotros no escribamos código. Es como un atajo, ¿correcto? Claro, es un atajo hacia lo que contiene esa clase. O sea, le está diciendo a esta clase que tú estás implementando, que es controlador operador, vamos a darle una autorización para que pueda utilizar lo que contiene la clase servicio operador. Entonces, en servicio operador, nosotros hemos definido, hay varios métodos. Hemos definido un método de búsqueda, método de grabación, método de eliminación. Y para poder trabajar con todos estos métodos, le doy esta anotación, esta anotación. ¿Por qué le doy esta autorización? Porque aquí estamos hablando de servicios, de microservicios. Microservicios. O sea, no es una aplicación de escritorio.
En una aplicación de escritorio simplemente importamos y hacemos uso del método. E incluso algunas veces creamos objetos. Pero cuando se trata de aplicaciones para escritorio, acá estamos hablando de componentes de servicio, donde no solamente esa clase servicio operador lo va a o sea, lo va a usar un solo usuario. En un momento dado pueden haber múltiples usuarios de diferentes plataformas. Puede haber un usuario en Windows, puede haber un usuario en Linux, puede haber un usuario en un dispositivo móvil que esté consumiendo el componente de servicio. Y para cada uno de ellos le damos la autorización que al momento en que hacen los mapeos pueda llevar a cabo un tipo de operación. ¿Sí? Este AutoWire por lo general más se trabaja cuando son componentes de servicio. Cuando son aplicaciones de escritorio, no. Ni cuando es aplicación móvil. ¿Sí? Ok, ¿Está solo web. claro? Sí, así es, cuando se trata de servicios web. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más hemos establecido? Habíamos establecido también búsqueda por código, ¿no? Vamos a añadirle la otra anotación. Ojo que hasta aquí todavía me falta trabajar la clase seguridad. Todavía falta ahí trabajar la clase seguridad. Acuérdense que hemos agregado una dependencia que es la dependencia Spring Security. Y si yo lo ejecuto, me va a salir ahí un error que falta implementar el componente de seguridad. A ver, de aquí vemos eso, ¿sí? Vamos a añadir un get, eh, un get mapping. Le vamos a colocar aquí un parámetro de entrada que vendría a ser el código. Muy bien. Este vendría a ser nuestro parámetro de entrada. Ahora le voy a decir aquí que vamos a buscar un objeto de la clase operador, buscar operador, donde estaría ingresando el código a través de una variable. Aquí para leer esa variable usamos la notación, la famosa notación patch variable. Entre paréntesis, el nombre de la variable. ¿Cómo se llama la variable? Código. ¿Quién va a recibir ese valor? Va a recibir una variable de tipo entero. Y le voy a poner aquí code. Muy bien. Entonces, eh, mi parámetro vendría a ser código. El patch variable es el nombre de esa variable que está entrando por el lado del patch. ¿Y quién lo va a recibir? Lo va a recibir code. Code va a recibir el dato de código. Y acá lo único que hacemos es llamar a servicio operador y hacer uso del método buscar código. Entra como parámetro la variable quien ha recibido el código. Muy bien. Necesito leer como objeto, aquí faltaría lo que es el get. Estaría acá en buscar operador. A ver, un momento, vamos a mirar en servicio. A ver, vamos a mirar en servicio. Ya, para buscar, retorna un objeto de operador. By código, le digo que retorna. Acá le estoy diciendo, dice, hay una secuencia de datos no válidos, código está bien. Ah, es por la barrita.
¿no? Esta barrita es invertida, así de esta manera. Y acá ya no necesito ponerle el get porque ya al momento de buscar ya está retornando el objeto. Ahora sí. Muy bien. Vamos a guardar los cambios. Control S. ¿Qué más me faltaría? Faltaría el proceso de grabar, ¿no? O sea, lo que es el famoso post-mapping. Para hacer la grabación a través del método post-mapping, entran los datos de operador. Vamos a crear ahí un método que devuelva un objeto de la clase operador, guardar operador. Guardar operador. Para guardar los datos de un operador, entrarían aquí un objeto de la clase operador, pero este objeto viene a través del cuerpo de la petición, es decir, a través de Postman y usando lo que es el body, el cuerpo de la petición, enviamos datos en formato JSON. Por lo tanto, aquí, a través de esa petición, vamos a hacer la lectura de lo que viene en el cuerpo de la petición. Lo que entra en el cuerpo de la petición y quién es el que va a coger esos datos que entran en el cuerpo de la petición, una variable. Vendría a ser un objeto. Un objeto de la clase operador. Muy bien. Y luego le vamos a decir que a través de servicio operador guarde los datos de operador y entraría la variable con el cual entran los datos del nuevo operador. Muy bien. Entonces ya tengo consulta, tengo lo que es grabar datos. ¿Qué más me faltaría? Proceso de eliminación. Vamos por el proceso Delete Mapping. Para eliminar, aquí necesito se envíe el dato del código. Colocamos un método privado. Aquí le voy a decir devuelve una cadena y le voy a decir eliminar operador. Eliminar operador. Para eliminar los datos de operador van a entrar datos, en este caso el código entra a través de la variable que viene en el patch. Hacemos la lectura de la variable código. Necesito una variable que tome el dato de código. Está la variable. Y luego le vamos a decir que a través del método eliminar operador envía la variable que hace referencia al código. Pero esto, como devuelve un dato booleano, voy a preguntar aquí. Si esto es verdadero, ¿eso qué significa? Que pudo realizar la eliminación. Entonces devuelve una cadena que diga eliminó registro del operador. Eliminó registro del operador con código. Le podemos concatenar la variable del código. De lo contrario, como es una sola línea, ya no necesito usar las llaves. Una sola línea, ya no es necesario las llaves. Cuando son varias líneas, ahí sí es necesario las llaves. Muy bien, entonces si esto es verdadero, entonces procede con la eliminación. Y si no logró eliminar, entonces acá vamos a mostrarle otro mensaje. Imposible eliminar registro del operador. Imposible eliminar registro del operador.
Listo. Si quieren ponerle el código, ahí le ponen más y lo concatenan. Bueno, yo simplemente lo voy a poner así, ¿no? Imposible eliminar registro del operador. Listo. Si ya tengo lo que es la parte de eliminación. ¿Qué más faltaría? Faltaría el proceso de actualización. A ver, vamos a completar el proceso de actualización. ¿Si tienen tiempo, chicos, o Sí, tienen profe. clase? Sí, profe, siga nomás. Ya. Vamos a terminar con esto de actualización. Vamos a decirle aquí put, método put. Actualizamos el registro y le vamos a decir que retorne un objeto de operador cuyo nombre se va a llamar actualizar operador. Para poder actualizar los datos de registro de operador, esto viene por el lado de la petición, que es el famoso request body. Y a través del request body lo llevamos a un objeto de la clase operador. Para poder actualizar, hacemos uso de servicio operador y le digo actualiza operador con los datos que envía el usuario. Punto y coma. Grabamos los cambios. Listo. Muy bien, entonces ya tengo el código de lo que es servicio operador. A ver, voy a copiar las líneas y se lo voy a compartir aquí por el chat. Esto sería lo que es controlador operador. A ver, un momento para compartirles aquí por el chat. Clase del código de la clase controlador operador. Ya, ahí estoy compartiendo el código para que puedan copiar y pegarlo ahí en su herramienta de trabajo. Vamos a grabar los cambios. Muy bien. Lo que me falta es crear la parte de configuración. A ver, vamos a ver si es que lo ejecuta, aunque no creo que lo ejecute porque falta lo que es la parte de configuración y eso es lo que me va a salir. A ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la prueba. Me voy a ubicar en el nombre de la aplicación, aplicación res, lo pueden hacer acá arriba o si no también en el panel que está abajo. Botón derecho, le digo ejecutar como y elijo Spring Boot app. Spring Boot app. Hay que habilitar el servidor de base de datos. Ah, me olvidé de habilitar el servidor de base de datos. Vamos por el lado del servidor de base de datos. Entramos a lo que es el One Server y habiliten el motor de base de datos. Hay que habilitar el motor de base de datos, ¿ya, jóvenes? Habiliten el motor de base de datos. A ver, vamos a esperar ahí un momento que cargue el motor de base de datos. Y vamos a revisar si es que entra el motor de base de datos. Ya está, PHP MyAdmin. Aquí estoy entrando a lo que es la base de datos, motor de base de datos. Usuario root, contraseña, no le he puesto ninguna contraseña. Y aquí tengo la base de datos negocio. Muy bien. Por este lado,
Vamos a reiniciar, botón derecho, reiniciar servicio. Reiniciamos el servicio y miren, en esta parte, a ver, vamos a mirar. Dice, se habilitó en el puerto 8070. Me dice que falta configurar el detalle de usuario. Ya, este es una clase que nos falta trabajar. Ya luego le voy a explicar cómo trabajar ese detalle usuario. Es decir, como los usuarios, yo los voy a cargar de una base de datos, no es que sean usuarios perdón, no es que sea un usuario que está en memoria. Si es un usuario que está en memoria, en el mismo código tendría que poner cuál es el nombre de usuario y la contraseña, pero no es así. O sea, los usuarios, los operadores, tienen que estar registrados en una tabla y en esa tabla hacer la búsqueda de ese operador. Por ejemplo, quiero realizar una operación, ¿con qué me voy a identificar? ¿Con qué usuario y qué contraseña? ¿Correcto? Entonces yo tengo que implementar, aquí me dice, miren, aquí hay un mensaje que me dice, tienes que implementar el detalle, servicio detalle de usuario, servicio del detalle de usuario. Esta clase servicio detalle de usuario es la clase donde yo voy a poder realizar la búsqueda de un usuario por el nick y la contraseña. A ver, vamos a ver en la base de datos, vamos a hacer clic en negocio y busquen la tabla operador. Ya tiene que haber creado la tabla operador. ¿Se dan cuenta? Aquí está la tabla operador. Tabla operador, veamos la estructura. Aquí está la estructura. Tenemos código de usuario, el nick que viene a ser el sobrenombre, la contraseña y el rol. Contraseña y el rol. No acepta datos nulos. O sea, desde que yo coloco un código, tiene que ir el sobrenombre, tiene que ir la contraseña y tiene que ir el rol. Ahora, vamos por el lado de Postman. Vamos a abrir lo que es el Postman. Todavía no he hecho la configuración de la autenticación. Ya luego les voy a enseñar cómo hacer el proceso de autenticación. A ver, voy a cargar primero el Postman. Profesor, entonces no está levantando porque no encuentra los usuarios ni los roles. No, ahorita la tabla simplemente está vacía. Lo que estoy probando es el código que he establecido en la que es la capa servicio y la capa controlador. Pero todavía no he habilitado la autenticación. O sea, tengo que primero deshabilitar certificados de seguridad y luego tengo que habilitar la ruta por el cual se va a autenticar. ¿Sí? Eso todavía no lo he configurado en el aplicativo. Ya después vamos a agregar un código que me permita indicar primero cómo voy a jalar los registros de la tabla usuario y cómo es que me voy a autenticar. No es que vamos a colocar en el mismo código el nombre de usuario y la contraseña, porque si yo colocaría en el código, siempre va a ser el mismo nombre y la misma clave, ¿no? Una cosa es, miren, una cosa es colocar dato en memoria y otra cosa es usar registros de una base de datos. Y lo que yo voy a hacer es usar registros de una base de datos y a partir de ahí comenzar a ver qué usuarios son los que se van a identificar. No es que voy a colocar un usuario y una contraseña en memoria. Si fuera en memoria, aquí en el código yo de frente colocaría que el usuario sea admin y que la contraseña sea del 1 al 6, por ejemplo, ¿no? De esa manera no, sino que vamos a tener una tabla donde van a estar los usuarios que van a ingresar al sistema y qué rol van a tener, ¿sí?
todavía me falta aquí trabajar parte del código de lo que es la autenticación. Simplemente lo que he trabajado es por el lado de los operadores, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí método post a operador y vamos a ver por el body en formato JSON. Quiero registrar al primer operador. Le voy a decir, por ejemplo, nick de usuario. Nick de usuario. Le voy a colocar admin. Nick de usuario. Contraseña. La contraseña de usuario. Y acá le voy a colocar en minúscula, le voy a decir administrador. Ahora, este dato es el que les decía que al momento de mandarlo a la base de datos, que lo encriptara, ¿no? Ya vamos a ver luego procesos de encriptación. Voy a colocarlo en número, ya para poder avanzar un poco más rápido. Le voy a decir aquí admin del 1 al 6. Lógicamente que en una situación real, pues yo no voy a colocar así correlativo del 1 al 6, ¿no? Tendría que usar ya otros caracteres. Pero por cuestión de tiempo lo estoy haciendo así. Entonces digo admin del 1 al 6 y el rol sería, por ejemplo, su rol administrador. Administrador. Muy bien. Digo nick de usuario, admin, contraseña del 1 al 6 y el rol administrador. Rol administrador. Y le voy a decir enviar. Ya, miren lo que pasó aquí. Aquí está mal este campo, es role use, enviar. Vamos a ver. Aquí tenemos el nick use, pass use y role use. Tenemos el nick use, pass use y role use. Ahora, veamos qué es lo que me está arrojando por el lado del... Ya, miren este mensaje que dice acá, ¿no? Nosotros, por el lado del mapping, le había puesto operador. Acá por este lado, le estoy diciendo que sea operador, ¿correcto? Y le estoy diciendo que grabe los siguientes datos. El nick use, el password y lo que es el rol. Que es lo que yo tengo definido por el lado de la base de datos. Aquí en el lado de la base de datos tengo lo que es la tabla de operador y tengo estos datos, ¿no? El nick use, el pass use y el role use, que es lo que yo estoy lanzando. Pero ¿por qué es que no dispara los datos hacia el servidor? ¿Por qué no lo dispara? Porque no he realizado ningún proceso de autenticación. O sea, yo le he dicho ahí en los paquetes que habilita el proceso de autenticación, pero no hay una clase donde esté habilitando el proceso de autenticación. Entonces, si yo quisiera probar esto, tendría que agregar una clase configuración donde dé autorización para usar la ruta en el cual voy a grabar al operador. Entonces, por el lado del PON, ¿qué es lo que yo tengo? Por el lado del PON, yo tengo acá un paquete que es seguridad, pero no he implementado la clase seguridad. Para que funcione la aplicación, tendría que implementar el paquete de seguridad. Entonces, como no lo he implementado, simplemente no me va a dejar probar el proceso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Dejarlo de repente como comentario. A ver, voy a dejar como comentario estas líneas y ya en la siguiente clase
creo la clase que tiene que ver con la parte de seguridad. Por ejemplo, voy a hacer esta prueba. Esto lo voy a comentar. Voy a dejarlo con el signo menor. A ver, acá está. Menor. Uy, uy, uy. Voy a dejarlo en comentario esto. Esto comenta hasta esta línea. Hasta esta línea. Así, de esta manera. Todo este bloque de seguridad, ¿sí se ve bien? Estas son las dependencias de seguridad que había agregado, ¿correcto? Entonces, estas dependencias lo estoy poniendo en comentario, solamente para probar el módulo de operador y ya en la próxima clase esto lo desactivo y agregamos el método de seguridad. A ver, voy a guardar ahí los cambios. Guardo los cambios comentando las dependencias de seguridad. Ahí, a ver, vamos a ver qué es lo que nos muestra acá. Vamos a detener el proceso y voy a hacer anticlic, Maven, actualizar proyecto, aplicación REST, ok. Aunque hay otras líneas de seguridad que se han habilitado ahí. De repente me va a mostrar ese mensaje de error. A ver, sigue el mensaje de error. Vamos a ver si solamente quito la primera dependencia. Vamos a actualizar Spring. Maven, actualizar proyecto. Ok. Lo que pasa es que cuando descargamos el paquete de Spring Security, hay otros códigos que se generan en otros archivos. Y si yo comento aquí, van a saltar los otros errores. Ya, entonces vamos a hacer esto para no tener problema. Mejor quito esta línea, quitamos esta otra línea. Dejamos como está, ¿ya? Como estaba. Vamos a dejarlo como estaba. Muy bien. Entonces lo dejo como estaba. Voy a actualizar el repositorio de Maven. Actualizar proyecto. Ok. Vamos a volverlo a ejecutar. Spring Boot app. Muy bien. Dice, para proceder con lo que es autenticación, tienes que configurar tu clase servicio de detalle usuario, la clase servicio de detalle usuario, sean con datos en memoria o sea con datos también a nivel de base de datos. Entonces, lo que me faltaría es crear una clase que le estaría llamando detalle usuario. Detalle usuario, ¿dónde lo voy a crear? Lo voy a crear, aquí tenemos
estos paquetes y lo vamos a hacer por el lado de servicio. Aquí en este lado de servicio es donde nosotros vamos a crear la clase detalle usuario, ¿correcto? Y vamos a añadir otro paquete. A ver, voy a crear el otro paquete. Voy a crear un paquete que le voy a llamar seguridad. Agrega un paquete que se llame seguridad. Repito, seguridad. Seguridad, finalizar. En este paquete seguridad es donde yo voy a crear una clase que le voy a llamar configurar. Botón derecho, nueva, y voy a crear una clase que le voy a llamar configurar. ¿Y qué es lo que voy a configurar en esa clase? Aquí en esta clase es donde voy a configurar lo que es la parte de seguridad. Aquí es donde tengo que habilitar el componente de seguridad para darle autorización y que se puedan utilizar los patch que están en el lado de controlador. ¿Correcto? Repito, aquí en este paquete de seguridad, nosotros lo que vamos a hacer es crear una clase que se va a llamar configurar. Eso es lo que tienen ustedes que agregar. Y en esa clase de configurar, ahí es donde yo le voy a dar la autorización de los componentes que se van a usar al momento en que un usuario realiza la parte de las operaciones. O sea, lo que yo voy a tener aquí, repito, es una clase configuración para poder habilitar los componentes de servicios web. ¿Y por qué tengo que crear esta clase? Porque hemos agregado el paquete de seguridad, el paquete de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Lo que yo voy a hacer, decirle, a través de esta clase vamos a establecer la configuración. Aquí vamos a habilitar la anotación configuration. Y dentro de esa clase que voy a usar como la clase de configuración, ¿qué es lo que voy a configurar? Lo que voy a configurar es habilitar los componentes web de seguridad. Aquí le voy a decir, vamos a habilita el componente de seguridad para los componentes de servicios web. Esto es lo que le voy a decir en esta parte. ¿Y esto qué me va a permitir? Aquí es donde yo le voy a decir, a quién yo le quiero dar autorización para que pueda acceder a los recursos. Aquí es donde yo le voy a decir, el señor con nombre y usuario tal va a tener acceso a los siguientes servicios. De repente el administrador solamente va a poder añadir usuarios y eliminar usuarios, pero no puede, por ejemplo, a lo mejor realizar algunos otros procesos, ¿no? O simplemente le puedo añadir todos los procesos. Y los usuarios, le puedo decir que, por ejemplo, tenga otro tipo de rol. Es decir, lo que yo voy a hacer en esta clase, establecer los permisos. Aquí voy a establecer los permisos. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta cuando vuelven a grabar, le estoy diciendo que en la clase seguridad, si bien es cierto, la estoy habilitando, pero no encuentra los métodos para que dé autorización. Si ustedes graban ahí, le va a salir estos mensajes en la parte de abajo, que todavía falta establecer los métodos para indicar los permisos. Entonces, eh, esta clase la vamos a trabajar la siguiente sesión y aquí es donde ya vamos a habilitar los permisos, ¿correcto? Pero aparte de esta clase, me falta una clase detalle de usuario. En la clase detalle usuario,
yo voy a hacer la carga del registro por nombre de usuario y por contraseña, ¿correcto? Entonces ya eso lo vamos a trabajar a medida que avancemos el curso, ¿ya, chicos? Entonces, esto de configuración, como les digo, aquí todavía nos falta trabajar. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer por el lado de la base de datos? Aquí voy a insertar dos registros. Lo que le voy a decir es, por ejemplo, vamos a suponer un nombre de usuario. Le voy a decir aquí nombre de usuario admin. Su password del 1 al 6. Ya luego vamos a ver métodos de cómo encriptar esa contraseña. Y el rol le voy a colocar, por ejemplo, aquí administrador. Acá voy a tener otro nick de usuario. Por ejemplo, le voy a colocar acá user01. Contraseña, le voy a colocar acá del 1 al 8. Fíjense bien, admin del 1 al 6, user01 del 1 al 8. Y acá le voy a decir, por ejemplo, operador. ¿Por qué no los puedo enviar por el Postman? Porque todavía me falta programar. Me falta programar la clase configurar, que es donde yo voy a configurar a quién le voy a dar permiso, a qué usuarios, con qué rol. Y me falta agregar una clase que es detalle usuario. Ya, eso es lo que me faltaría por el lado del código. Me faltan trabajar dos archivos. Me falta trabajar lo que es la clase detalle usuario y me falta trabajar la clase configurar. Entonces, cada vez que nosotros hagamos la grabación de operadores, aquí es donde van a llegar los datos, ¿no? Yo puedo tener un usuario 1, usuario 2, usuario 3, puedo decir Luis, Juan, César y qué rol van a tener. Y solamente estos usuarios que están en esta tabla son los que van a estar autorizados para poder consumir los recursos. Entonces, para yo poder buscar el registro de un usuario, ¿dónde lo voy a programar? Lo tengo que programar por el lado de servicio. Aquí por el lado de servicio voy a implementar una clase. Aquí voy a añadir una clase que le voy a llamar detalle usuario. Detalle usuario. Esta clase, ¿qué va a tener esta clase detalle usuario? La clase detalle usuario, aquí lo que yo voy a hacer es implementar un método que me permita cargar los registros que yo tengo de la tabla usuario hacia un repositorio que es la clase operador. Cada vez que quiera consumir un recurso, busca si es que el registro operador está dentro de tu tabla, entonces dale permiso y a qué recurso le vas a asignar. A los que tengan el rol de operadores, por ejemplo, el caso de aquellos que tengan el rol de operador, aquí solamente estoy colocando uno de cada uno, ¿no? Yo puedo tener un usuario 02, un usuario 03, puedo decir Luis, Juan, César, y estos van a ser mis operadores. Puedo tener administrador 1, administrador 2, administrador 3 y van a tener el rol de administrador. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es cargar esos registros para luego verificar quién es el que hace la petición. ¿La está haciendo el user 01 o le está haciendo el user 02? O si es admin, entonces admin, ¿qué puede hacer? Puede agregar un operador, puede eliminar un operador. El user 01, ¿qué puede hacer? No puede agregar un operador, pero sí puede leer la lista de trabajadores. Puede buscar un trabajador. Entonces, esos accesos, ¿dónde se programan? Se programan en la clase configurar. Aquí en la clase configurar es donde voy a programar el acceso a qué recursos. Y en la clase detalle usuario, aquí voy a programar la carga de los registros
de la tabla de operador mediante la búsqueda por el nick y la contraseña, ¿correcto? En este momento yo no puedo hacer la prueba porque acá me está diciendo que tengo que programar lo que es la clase detalle de usuario. Esto es lo que me falta programar. Ya eso lo voy a avanzar para la siguiente clase porque ya me ganó aquí la hora, chicos. Ya son 10, ya me pasé de la hora. Son más de las 10:30. Ya eso lo vamos a avanzar más detenidamente ya para el día lunes. Y ahí vamos a ver con más calma cómo trabajar la clase detalle usuario y cómo trabajar la clase configurar. Esas dos clases son las que me falta implementar. Ya una vez que implementamos esos dos, ya por este lado, le voy a decir, a ver, autorización. Aquí en autorización, autenticación básica, le voy a decir. ¿Quién es el que se va a autenticar? El señor admin que tiene la contraseña, por ejemplo, del 1 al 6. Así es como voy a decirle, ¿no? Autenticación básica, el nombre del registro que tengo en mi base de datos, que puede ser admin, de repente puede ser el user 01 o el user 02, user 03, en fin, lo que yo tenga registrado en mi base de datos. Digo, a ver, el usuario 1 con contraseña del 1 al 8. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un proceso de tipo GET. Quiero hacer un proceso de tipo POST. ¿Qué es lo que quiero hacer? De repente quiero hacer una lectura de todos los operadores. Entonces, autentico y indico qué patch es el que va a usar. Al momento que envíe, me tiene que salir acá toda la lista de los operadores. Y si yo coloco un usuario que no está grabado, aquí al momento de enviar me va a salir, en una ficha va a salir que no está autorizado. Y eso es lo que voy a hacer en la clase del día lunes, ¿correcto? Repito, me faltan trabajar dos archivos, detalle usuario y falta trabajar la clase configurar. Eso lo completamos el día lunes y ahí es donde ya vamos a hacer las pruebas y ustedes se van a dar cuenta cómo es que funciona la aplicación con autenticación básica, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, profesor. Ya eso lo terminamos ya para el día lunes, porque ya en realidad, como les digo, ya me ganó el tiempo. Vamos a dejarlo aquí, ¿ya, chicos? Vamos con lo que es la asistencia. A ver, vamos por el lado de la asistencia. A ver, no me da la opción de editar. Claro que no me da aquí la opción de editar. 11. A ver, ¿qué Son pasó? las 11, 11. ¿Ah? son las ¿Perdón? 11, terminaba 10:40, creo, por ahí algo. Por eso no le Diez y dejé editar. media. 10:30, ¿no? Ya, de todas maneras, voy a pasar aquí. A ver, un momento. Sí, por eso ya no me permite acá editar. Pero qué raro, Pro- porque... Profesor, buenas noches. Yo también, Buenas Jorge Ramírez. noches. Ya. A ver, un momento para actualizar esto. Digo, qué raro porque a veces hasta 2 días deja editar esto y ahorita estoy mirando que no. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Faltaba actualizar ahí. A ver, traten de contestar porque acá, bueno, acá tengo un blog donde voy anotando los que me contestan, ¿sí?
A ver, veamos. Aguilar, Aguilar Mesa, Aguilar Mesa, ¿me escucha? Aguilar, Amau, Buenas noches, profesor presente. ya, correcto. Anime Reyes, Angome, profesor presente, perdón, buenas noches. Angome Sí, Reyes, disculpa, sí, Angome presente. Reyes. Aparcana Ramírez, Presente, profesor. muy bien. Ábalos Alarcón, Buenas noches, profesor, presente. correcto. Bardales, Bardales, Barreto, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Borges Patroni, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Carrasco Padilla, Carrasco Padilla. Casa González, Chamba Calle, Buenas noches, presente. Chávez Silva, Buenas noches, profesor presente. Choque Huacasi, Presente, Choque. muy bien. Chumbimune, Presente, profesor. correcto. Cochachi, Cochachi, Corilla Pariona, perdón, Presente, profesor. muy bien. Custodio González, Estrada Ponce, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Galvez Castro, Presente, profesor. García Campos, García Campos, Presente, profe. Goitia Medina, Goitia Medina, González, González Mestanza, Guillén Herrera, Guillén Herrera, Hernández Martínez, Presente, profe. Hernández Iñahuis, Presente, profesor. muy bien. Nostroza Quirós, Presente, profesor. Guaypachoque, Guaypachoque, Presente, profesor. Guarzaya Solís, Guarzaya Solís, Llamo, ¿Cómo se dice? Profesor, buenas noches. ya, correcto. López Sandoval, Presente. López Sandoval, muy bien. López Verdi, López, Presente. Maita Salazar, Presente. Malpartida, Malpartida Luján, Mesares, Presente, profesor. muy bien. Namay Cabanías, Pérez Ordóñez, Isá Valcárcel, Ramírez de la Cruz, Presente, Ramírez de profesor. la Cruz, Presente. muy bien.
Tu micro, profe. Ramírez Guillén. Ramírez Guillén. Presente, profe. Ramírez Guillén. Ya, correcto. Ramos Varela. Presente, profesor. Rojas Jara. Presente, profe. Roque Condori. Roque Condori. Sosa León. Presente, profesor. Tejada Arévalo. Profesor Tejada, presente. Muy bien. Toribio Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Torres. Buenas noches, profesor. Presente. Vilela Núñez. Perdón, Vilera es. Vilera Núñez. Sí, buenas noches, profesor. Presente. Muy bien. Yachimurat Monteverde. Presente, profesor. Buenas noches. Y por último, Ceballos Chávez. Ceballos Chávez. Ceballos Chávez, presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Listo, jóvenes. Bueno, ya pasé aquí la asistencia. Lo que me falta es todavía revisar exámenes, chicos, porque son, como ven, son cerca de 49 que tengo aquí en lista. Son 49 participantes. Profe, Y disculpe, ahí, ¿escucha mi asistencia? a ver, ¿su apellido? Roque. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestó? Sí, le dije, creo que no me escuchó. A ver, Roque. Ya Presente, está. le dije. Ya está Roque. Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta el día lunes de la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Igualmente, profe. Igual, profesor, de Listo. igual manera. Ya, nos vemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Muy bien. Profe, ¿qué día máximo va a estar habilitado las notas? Sí, a lo mucho pues va a ser hasta el día sábado o domingo. Tengo plazo hasta el día 16. Hasta el día 16 tengo plazo. Pero voy a tratar de hacerlo lo más antes posible, ¿correcto? Gracias. Lo que pasa que como son varios grupos y este grupo es el que tiene más alumnado, son 49, cerca de 50 casi que hay en esta lista. Y estoy revisando uno por uno. Imagínense, pues, uno por uno y hay que ir revisando lo que ustedes han codificado. Listo, chicos. Nos vemos el día lunes. Que Dios los bendiga, nos vemos. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Yo quería enviar todo, pero solo envié mi porque pesaba con las